Destruir significa volver a la causa, como dijo el gran sabio Kapila, o cuando el efecto es lo mismo que la causa. Este es el sexto vídeo sobre el tema la inteligencia universal, a la que llamamos Dios, en base a la obra de Swami Vivekananda, que es Jnana Yoga Unidad en la Diversidad, y que he traducido al español y quería compartir con vosotros. Hace ya miles de años fue demostrado por el filósofo indio Kapila que destruir significa volver a la causa. Vivekananda, acordaros si no lo conocéis, aquí podéis ver a mi admirado Swami Vivekananda, afirmaba que Kapila era el gran padre de toda la filosofía. Además, Kapila fundó la filosofía Samkhya, sobre la cual se basó Patanjali para sus Yoga Sutras, y también es el título del segundo capítulo del Bhagavad Gita, el Samkhya Yoga. Al final de cualquier ciclo, en el momento de la muerte, destrucción o disolución, todo, absolutamente todo, vuelve a su causa. Cuando muere el árbol, sus restos se filtran en la tierra, que alimentarán a una semilla para que vuelva a nacer. Consideremos un simple objeto, un vaso tal como el que tengo en la mano. Este vaso es un efecto de algo. Algo ha tenido que ser la causa, el causante de que ahora tú puedas verlo bajo esta forma y con este nombre. Un vidrero, a partir del vidrio, produjo, con su energía y herramientas, este vaso. Esa fuerza que de alguna forma estaba en las manos del maestro vidriero, ahora estará presente en este vaso mediante el poder de adhesión, sin el cual se desintegraría. Si por alguna razón yo dejo caer el vaso, no lo he dejado caer, y el vaso se rompe en 1000 pedazos, estos pedazos seguirían así hasta que por alguna otra causa cambien de nombre y forma. Mira a tu alrededor, mira arriba, hacia abajo, hacia el este, hacia el oeste, y comprueba si todo lo que ves sigue esta ley. Si es así, podremos concluir que el efecto nunca es diferente a la causa. La causa es lo sutil y su efecto es lo más burdo. Todo el conjunto de formas, ya sean plantas, animales u hombres, están sometidos a esta ley. Son como ondas que crecen de lo sutil a lo burdo y decrecen de lo burdo a lo más sutil, y así indefinidamente. La semilla genera el árbol la semilla, que vuelve a crecer como otro árbol, y así este ciclo continúa eternamente. Todo, absolutamente todo lo que está dentro de los límites del conocimiento humano debería estar sometido a este principio. Y si realmente existe uniformidad en este universo, esta ley debería poder aplicarse a todas las infinitas formas que lo componen. Quiero recordar y compartir con vosotros unas reflexiones del gran físico austríaco Erwin Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, que hacía sobre el todo es uno del Vedanta. La unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de las ondas, totalmente coherente con el concepto del Vedanta de todo en uno. La multiplicidad es sólo aparente. Esta es la doctrina de los Upanishads, y no sólo de ellas. La experiencia mística de la unión con Dios conduce regularmente a esta visión, a menos que existan fuertes prejuicios como en Occidente. Profundas estas palabras, meditad sobre ellas. Y ahora me viene a la cabeza una frase de mi admirado Sri Ramakrishna Paramahansa, el maestro de Vivekananda, que decía que el conocimiento lleva a la unidad, ese todo es uno, y la ignorancia a la diversidad. La tierra, las lunas, los soles, el hombre y también su mente desaparecerán, tú y yo desapareceremos, y volveremos a nuestras causas más sutiles, viviendo después en estas causas sutiles, y de ellas emergerán como nuevas tierras, soles, lunas, hombres o mentes. En el siguiente vídeo hablaremos sobre los eternos ciclos, los kalpas llamados en sánscrito del universo, y la teoría de la evolución de Darwin. Muchísimas gracias. Om Namaste.